¿Alguna vez has sentido que cuentas tanto tu vida que olvidaste vivirla de verdad? Hoy te invito a descubrir el poder del silencio y del corazón guardado. Escribe en los comentarios qué parte de ti necesita descanso y suscríbete a El Eco del Espíritu. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos en una época en la que muchos están más ocupados contando su vida que viviéndola. Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un escenario donde cada uno siente la necesidad de narrar minuto a minuto lo que le ocurre. Como si la vida solo tuviera valor cuando es observada por otros. Después de escuchar y acompañar a tantas personas durante tantos años, descubrí algo que se repite una y otra vez. No están agotados por lo que viven. Están agotados por tener que relatarlo constantemente. Y en ese esfuerzo por explicar, por detallar, por justificar cada emoción, sin darse cuenta van perdiendo la experiencia misma que Dios quiere trabajar en lo profundo de su corazón. Vivimos en la era de la transmisión permanente, donde cada pensamiento se vuelve una publicación y cada emoción un contenido que parece exigir ser mostrado. La delgada línea entre compartir para edificar y compartir para ser validado se ha vuelto casi imperceptible. Uno puede creer que está siendo auténtico, transparente, sincero, pero en realidad está buscando confirmación, esperando que otros aplaudan, comenten o les digan que lo que sienten es importante, que lo que viven tiene sentido. Y cuando esa necesidad se vuelve constante, la vida empieza a girar alrededor de la mirada ajena en lugar de la presencia de Dios. En el fondo, esa línea define muchísimo más de lo que imaginamos. Define si nuestras relaciones son genuinas o superficiales, si caminamos en libertad o estamos atados a la opinión externa, si vivimos nuestro propósito o si simplemente actuamos esperando que otros nos digan que somos suficientes. Porque cuando lo primero que pensamos no es en orar, sino en contar, algo en nuestro orden interno ya se ha desplazado. Cuando una bendición llega y sentimos más urgencia de publicarla que de agradecerla. Hemos perdido algo sagrado sin notarlo. Si mientras lees esto algo dentro de ti se mueve, si sientes que estas palabras tocan un espacio sensible, no te asustes, no es condenación. Es invitación, una invitación a detenerte, a respirar, a escuchar lo que Dios quizás ha estado diciendo desde hace tiempo, pero no podías oír entre tanto ruido. Y si este mensaje resuena contigo, si reconoces que tal vez has estado viviendo para contar más que para experimentar, te animo a que sigas este recorrido. Al final, te invitaré a escribir una frase sencilla que refleje lo que Dios está despertando en tu corazón. No tiene que ser perfecta, solo verdadera. Aquí no hay espectadores. Solo un espacio para volver a la esencia. Y quizá te estés preguntando por qué esto es tan importante. ¿Por qué hablar de la manera en que contamos nuestra vida puede cambiar tanto nuestras relaciones y nuestro corazón? Para responder, quiero contarte la historia de una mujer que se sentía agotada hasta lo más profundo del alma. Vino a buscar consejo porque no entendía por qué sus relaciones nunca prosperaban. Porque una y otra vez terminaba sintiéndose rechazada, juzgada o simplemente incomprendida. Mientras hablábamos, se hizo evidente algo que ella misma no veía. Cada vez que empezaba una amistad o una relación nueva, lo primero que hacía era abrir todo su archivo personal, como si presentara un currículo de dolor. Contaba sus traumas, sus fracasos, sus miedos más oscuros, sus heridas de infancia, todo en las primeras semanas.
lo llamaba sinceridad, lo llamaba transparencia, pero en el fondo era una súplica silenciosa. Di que me aceptás aún sabiendo todo lo roto que estoy. Eso no era intimidad. Era exhibicionismo emocional. En psicología se habla de la autorrevelación excesiva. Cuando una persona comparte más de lo que el vínculo puede sostener, esperando recibir aprobación, lástima o rescate, no es abrir el corazón en el momento justo. Es vomitar la historia sobre cualquiera que tenga un poco de tiempo para escuchar. Y cuando haces eso, sin darte cuenta, empiezas a buscar en los otros lo que solo Dios puede darte. Identidad, sanidad, propósito. Esta mujer no era mala, solo estaba herida, como muchos hoy. Creía que ser escuchada de forma constante era la prueba de que tenía valor. Quizás te reconoces un poco en ella. Tal vez no cuentas tu vida cara a cara, pero lo haces en redes, en publicaciones, en historias interminables donde tu sufrimiento siempre es el centro. Por fuera parece autenticidad, pero por dentro suele ser una búsqueda desesperada de un abrazo que ninguna audiencia puede dar. Pero la pregunta verdadera es esta: ¿por qué sentimos esa urgencia casi incontrolable de contarlo todo? ¿Por qué cuando algo sucede, sea una tristeza profunda o una pequeña victoria, lo primero que pensamos es en quién puede escucharlo? Muchas veces no se trata de comunicar, sino de existir, de sentir que si alguien no sabe lo que nos pasa, entonces lo que vivimos pierde peso, valor o sentido. Y ahí está la raíz de algo más hondo, una herida silenciosa que todos cargamos en mayor o menor medida. En psicología se habla de la herida de invisibilidad, esa sensación de que si no somos vistos, entonces no somos. Muchos crecieron en hogares donde sus emociones no importaban, donde nadie preguntaba cómo estaban, donde el silencio se convirtió en costumbre y la indiferencia en lenguaje. Y cuando un niño aprende que solo recibe atención si llora fuerte, si hace ruido o si cuenta algo dramático, de adulto sigue repitiendo el mismo patrón. Busca ser escuchado, porque en su interior todavía vive esa voz antigua que susurra: solo existes cuando alguien te mira. La sociedad moderna refuerza esa herida. Vivimos en una cultura donde cada experiencia parece no estar completa hasta que se publica, donde la validez de un momento depende de las reacciones que genera. Hay estudios que explican que cada vez que recibimos atención, aprobación o curiosidad, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia que se activa con las adicciones. Sin darnos cuenta, nos volvemos dependientes de la pequeña dosis de validación que otros nos entregan en forma de comentarios o miradas. Pero la verdad es que esa búsqueda constante desgasta el alma. Porque cuanto más necesitas que los demás sepan lo que vives, más alejado estás de encontrar tu identidad en Dios. Es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed sientes. Por eso hay personas que comparten y comparten esperando llenar un vacío que ninguna audiencia humana puede saciar. Y cuanto más vacíos se sienten, más historias cuentan, más detalles se exponen, más profundo se vuelve el ciclo. Tal vez, mientras lees o escuchas esto, reconoces ese impulso dentro de ti. No es un impulso malo, solo es un indicio de que algo en tu interior clama por ser visto, por ser reconocido, por ser amado
sin necesidad de mostrar cada herida. Y antes de avanzar, quiero que te preguntes con sinceridad, ¿cuántas de las cosas que cuentas no las dices para sanar, sino para sentir que no estás solo? Si esa pregunta te incomoda, quizá es porque está tocando un lugar verdadero dentro de ti, un lugar que Dios quiere restaurar. Y cuando entendemos esa herida, también empezamos a comprender por qué Dios insiste tanto en el valor de lo íntimo, de lo guardado, de lo que madura en silencio. En la Escritura hay un ejemplo profundamente revelador. María, la madre de Jesús, ella vivió experiencias que ningún ser humano podría explicar sin temblar. Visitas de ángeles, palabras proféticas, milagros que cambiaban la historia del mundo. Y aún así, el Evangelio dice algo sorprendente. María guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba en ellas. No salió corriendo a contarlas en la plaza. No buscó aprobación. No necesitó que nadie confirmara lo que Dios ya había sembrado en su interior. Simplemente las atesoró. Hay un poder misterioso en guardar lo sagrado. En nuestra cultura actual, donde cada emoción parece exigir ser compartida, lo íntimo se vuelve casi un acto de rebeldía. Sin embargo, la sabiduría antigua ya lo sabía, tanto en los pueblos de Oriente como en la vida espiritual de nuestros abuelos. Lo valioso se protege, lo frágil se cuida, lo profundo se guarda para el momento preciso, porque no todo lo que sientes necesita ser revelado, y no todo lo que Dios te muestra es para contarlo de inmediato. Cuando expones algo demasiado pronto, cuando abres tus procesos antes de que estén formados, corres el riesgo de debilitarlos. Es como sacar una planta tierna al viento antes de que sus raíces estén listas. Como abrir una promesa antes de que haya madurado lo suficiente para sostenerse sola. Muchas transformaciones empiezan pequeñas, silenciosas, invisibles incluso para nosotros mismos. Necesitan ese espacio interior donde solo Dios entra, como un taller secreto donde Él pule, moldea y fortalece lo que un día se manifestará afuera. Pero vivimos rodeados de voces, opiniones, comparaciones. Y cuando cuentas algo sagrado antes de tiempo, abres la puerta a dudas que no existían, a críticas que tu fe todavía no puede soportar. Incluso las miradas ajenas pueden contaminar lo que Dios está haciendo. Por eso el silencio no es cobardía, es protección, no es esconderse, es honrar el proceso. Y tal vez nunca te lo dijeron así, pero hay partes de tu historia que no son para todas las personas, ni para todas las temporadas. Hay revelaciones que solo florecen si las riegas en secreto. Hay promesas que necesitan el útero del silencio para hacerse fuertes. María lo entendió. Nuestros ancianos lo entendieron. La vida misma lo confirma una y otra vez, que lo sagrado se guarda primero. Y después, cuando Dios lo indique, se comparte. Cuando no respetamos ese tiempo de silencio y protección, lo que sucede en nuestras relaciones es más profundo de lo que imaginamos, porque contar demasiado pronto, no solo debilita nuestros procesos internos, también distorsiona la manera en que los demás se relacionan con nosotros. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Cuando una persona expone toda su historia al inicio, cuando convierte cada conversación en un escenario donde su dolor ocupa el centro,
algo se rompe en la dinámica natural del vínculo. En lugar de generar respeto, suele generar compasión cansada, en lugar de conexión auténtica. Produce un desequilibrio que pesa. Imagina que recién conoces a alguien y a las pocas semanas esa persona te confía sus traumas más profundos, sus heridas familiares, sus miedos más oscuros. Por más buena voluntad que tengas, por dentro surge una mezcla de incomodidad y desgaste, no porque no quieras apoyar, sino porque lo que te entregan es demasiado pesado para una relación que aún no tiene raíces. Es como pedirle a un árbol joven que sostenga el peso de una tormenta entera. Simplemente no puede. Las relaciones necesitan crecer por etapas, ganarse confianza de manera gradual, fortalecerse antes de cargar intimidades tan profundas. Cuando alguien vive contando todo, sin filtro ni discernimiento, pasa algo más peligroso. Empieza a usar a las personas como un público cautivo, no como compañeros reales. Cada encuentro se vuelve una función nueva del mismo drama. Cada conversación, un episodio más. La identidad empieza a construirse alrededor de cuánto sufrimiento puede narrarse. Y tarde o temprano, esto agota tanto al que escucha como al que habla. El que escucha siente que siempre está sosteniendo algo que no le corresponde. Y el que habla nunca obtiene la satisfacción que busca. Porque ninguna cantidad de atención humana puede llenar un vacío que viene de no sentirse visto por Dios. Y poco a poco, sin darse cuenta, la persona que cuenta demasiado empieza a perder algo esencial. La presencia. Vive pensando en cómo describirá lo que está viviendo, en qué reacción provocará, en quién comprenderá su historia. Deja de vivir el momento y empieza a narrarlo. Deja de experimentar la vida desde dentro y comienza a observarse desde fuera, como si fuese un personaje más en su propia obra. Y mientras más vive así, más se siente vacío, más necesitado, más desconectado. La verdad es que ninguna relación puede sostenerse cuando la intimidad se exige en lugar de cultivarse, cuando la historia se impone en lugar de compartirse, cuando el vínculo se convierte en escenario. Por eso tantas relaciones colapsan, no por falta de amor, sino por exceso de exposición. Y aquí es donde entra algo que casi nadie nos enseñó: el arte de los límites. Límites no como muros fríos que levantamos para alejarnos, sino como puertas que sabemos cuándo abrir y cuándo cerrar. Así como una casa no tiene un solo espacio para todos, nuestra vida tampoco debería ser un territorio completamente abierto. En una casa existen lugares para recibir visitas, lugares solo para la familia, y un rincón sagrado donde nadie entra sin permiso. Del mismo modo, nuestras historias, nuestras luchas y nuestras revelaciones también necesitan niveles de acceso. Pero muchos crecimos creyendo que ser buenos, ser sinceros o ser espirituales significaba contarlo todo, como si la transparencia absoluta fuera sinónimo de madurez. Sin embargo, la verdadera madurez no consiste en exponerlo todo, sino en discernir qué debe ser compartido, con quién y en qué momento, porque no todos tienen la capacidad de recibir lo que llevas dentro. No todos poseen la madurez emocional para cuidar lo que confías. No todos saben manejar la vulnerabilidad ajena sin dañarte sin querer. Cuando careces de límites, terminas entregando perlas a quienes no saben valorarlas, y al hacerlo te hieres una y otra vez. Recibes consejos que no pediste,
juicios disfrazados de interés, presiones emocionales que no te corresponden. Incluso puedes atraer personas que se alimentan del drama, que solo se acercan cuando tu historia les entretiene o les da un papel que desempeñar. Y mientras tanto, tú vas perdiendo paz, claridad y dignidad emocional. Jesús mismo nos enseñó este principio con una sabiduría que atraviesa siglos. No todos deben acceder a lo sagrado. Él hablaba a las multitudes en parábolas. Explicaba más profundamente a los discípulos y reservaba lo más íntimo para unos pocos. No era elitismo, era propósito. Entendía que cada corazón tiene un nivel diferente de preparación para recibir ciertas verdades. Si el propio Hijo de Dios seleccionaba qué compartir y con quién, ¿por qué nosotros creeríamos que debemos abrirlo todo indiscriminadamente? Tener límites no significa ser inaccesible. Significa ser responsable con lo que Dios te ha confiado. Significa proteger tu corazón para amar mejor. Significa dar desde la plenitud, no desde la necesidad. Y cuando empiezas a establecerlos, algo cambia silenciosamente. Las relaciones se vuelven más sanas, tu mente más ligera y tu espíritu más firme. Descubres que no necesitas contar toda tu historia para ser visto. Solo necesitas discernir qué parte de ella debe permanecer en la intimidad donde Dios te forma. Y cuando comienzas a poner límites y a guardar ciertas cosas en silencio, algo profundo empieza a suceder dentro de ti. Descubres un territorio que la vida moderna casi ha borrado, el lugar del silencio sagrado. Vivimos en un tiempo donde el silencio parece sospechoso, donde si no publicas, si no actualizas, si no cuentas, la gente asume que algo anda mal. Pero la verdad es que el silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde Dios habla con más claridad, donde el alma respira, donde el corazón encuentra dirección sin ruido. En la Biblia, los profetas aprendieron a reconocer la voz de Dios solo cuando todo alrededor se aquietaba. Elías no lo encontró en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un susurro suave. Hoy ese susurro casi no se oye, porque estamos rodeados de opiniones y de urgencias, de conversaciones superficiales y de historias compartidas sin pausa. Todo es ruido, todo exige reacción inmediata, todo empuja a contar incluso lo que aún no comprendemos, y sin darnos cuenta, perdemos la capacidad de escuchar lo que realmente importa. Hay un principio espiritual y humano que necesitamos recuperar. Antes de hablar, reflexiona. Antes de mostrar, madura. Antes de compartir, procesa. Incluso, los científicos han descubierto que la mente integra mejor las experiencias cuando se tiene un periodo de silencio. Al menos unas cuantas horas donde la emoción se asienta y el pensamiento se ordena. Por eso tantos sabios, en tantas culturas distintas, se retiraban a la quietud para encontrar claridad, porque lo que se reflexiona en silencio florece con más fuerza que lo que se expone sin raíces. Quizá, sin darte cuenta, te has habituado a vivir para la reacción inmediata. Sucede algo y ya estás pensando en cómo contarlo, en quién lo entenderá, en cómo sonará tu versión. Pero cuando haces una pausa, cuando decides esperar un día entero antes de decir algo, la experiencia cambia de forma. Ya no es un grito pidiendo atención, se convierte en una semilla lista para dar fruto. Y en ese tiempo de espera, Dios toma su lugar
ilumina lo que no veías, calma lo que te agitaba, corrige lo que te confundía. Muchas de las batallas que hoy te desgastan se ganarían simplemente guardando silencio. Muchos de los conflictos se evitarían si antes de hablar entraras un momento en oración. Y muchas de las heridas que cargas sanarían más rápido si les permitieras reposar en la presencia de Dios en vez de exponerlas a las voces del mundo. Porque en el silencio Él restaura, Él fortalece, Él ordena lo que dentro de ti sigue inquieto. Y ahora que hemos caminado juntos por estas verdades, quiero llevarte al punto donde todo esto se vuelve práctica diaria, no teoría espiritual ni reflexión pasajera. Porque comprender la importancia del silencio, de los límites y de la intimidad con Dios, no cambia tu vida hasta que lo llevas a tu día a día. Y la pregunta es, ¿cómo vivir de manera diferente en un mundo que grita, comparte, exige y expone cada minuto? La respuesta empieza con pequeñas decisiones constantes, decisiones que pueden parecer simples, pero que transforman el corazón de manera profunda. Quiero invitarte a un reto muy concreto para los próximos 30 días. Cada vez que algo significativo suceda, bueno o difícil, antes de contárselo a alguien, antes de escribirlo, antes de publicarlo, detente, respira, llévalo primero a Dios, cuéntaselo a Él sin prisa, sin intención de impresionar, sin necesidad de una reacción inmediata. Pregúntale qué quiere enseñarte a través de esa situación y espera, tal vez una hora, tal vez un día entero. Deja que la emoción se asiente y que su voz ordene tus pensamientos. Al hacer esto descubrirás algo sorprendente. Muchas cosas que antes sentías urgencia por compartir, ahora las guardarás con paz, porque comprenderás que eran solo entre tú y Dios. Otras, cuando finalmente decidas compartirlas, saldrán desde la claridad y no desde la necesidad. Tu comunicación será más sabia, más profunda y más verdadera. Tus relaciones también comenzarán a cambiar, porque ya no buscarás en otros lo que solo Dios puede darte. Te volverás más presente, más libre, menos dependiente de la validación externa. Y al mismo tiempo, te invito a identificar a esas 2 o 3 personas de confianza, maduras de espíritu, que pueden acompañarte en temporadas difíciles. No necesitas un público. Necesitas un pequeño círculo seguro donde tu vulnerabilidad sea cuidada, el resto de tus experiencias, tus procesos, tus revelaciones. Guárdalas en el silencio donde Dios te forma. Allí es donde la fe crece sin ser contaminada por opiniones externas, donde las promesas maduran sin ser arrancadas antes de tiempo. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que Dios te habló de alguna manera, te invito a que dejes una frase en los comentarios, algo que represente tu decisión de comenzar a vivir desde la plenitud y no desde la exposición. Y si deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y guíen tu caminar, suscríbete al canal El Eco del Espíritu para no perderte ningún mensaje futuro. Comparte este video con alguien que necesite reencontrarse con el silencio que sana.